las técnicas de selección, ¿sí? ¿O de qué hablamos la última clase? Si nos quedamos en la técnica de selección de personal. Bien. Reiterar, obviamente, que las técnicas se las define como los medios a través de los cuales se busca obtener la información necesaria sobre él o los candidatos y sus características personales. Entonces, cuando decíamos que podemos encontrar diversas técnicas de selección. Hablábamos, por ejemplo, de las entrevistas, hablábamos de las diversas pruebas que se desarrollan, hablábamos también de los tests psicométricos y por último hablábamos de las técnicas de simulación, que obviamente con la aplicación de todas estas técnicas o cualquiera de esas técnicas podemos obtener el mayor volumen de información respecto a los candidatos que postulan a ocupar algún cargo dentro de la empresa, dentro de la institución o dentro de la organización. Es obvio que lo primero que se aplica cuando se está desarrollando el proceso de elección son las entrevistas de selección. Y se puede aplicar las entrevistas en dos momentos, o dos tipos de entrevistas, mejor dicho. Una entrevista que es la entrevista estructurada y otra entrevista que es la no estructurada. Sin duda alguna que, como les decía, es la técnica que más se utiliza. Y las entrevistas, como les decía, pueden ser estructuradas cuando el entrevistador presenta un esquema de preguntas al postulante y este obviamente tiene que responder. Es decir, la entrevista obedece a una secuencia programada con preguntas también programadas, donde obviamente el entrevistado, que es el postulante, procede a responder y esas preguntas sirven al entrevistador no solamente para saber de dónde viene, qué ha hecho y todas esas cosas, sino que a través de la forma como responde, a la forma cómo comportarse, a la forma como inclusive reacciona ante una pregunta, son cosas que le interesan al entrevistador. Entonces, y la no estructurada obviamente es una entrevista que no está programada. ¿Sí? Ahí pueden surgir preguntas espontáneas, preguntas relacionadas con el cargo, preguntas relacionadas con las particularidades de las personas, etcétera, etcétera. Pero ahí ya no se sigue un esquema programado, detallado, organizado de preguntas, sino simplemente se realiza una entrevista de manera espontánea. De tal manera que los entrevistados no se sientan presionados por ese esquema de preguntas, más bien se suelten, se liberen y obviamente faciliten la labor del entrevistador proporcionando toda la información necesaria que se está buscando. La segunda técnica son las pruebas. Aquí obviamente consiste en aplicar ciertas pruebas que proporcionan información sobre los candidatos que permita prever
sus probabilidades de éxito y de buen desempeño. Entre las técnicas que se pueden aplicar, por ejemplo, estamos hablando de las pruebas de inteligencia, las pruebas de habilidad y aptitud, las pruebas vocacionales, las pruebas de personalidad, las pruebas de conocimiento, que obviamente esas pruebas se hacen de cajón. Entonces son 5 tipos, por lo menos esas son las que mencionamos, a lo mejor encontramos otras más, pero son las técnicas que más se aplican, que más se utilizan. Otra técnica son los tests psicométricos, que a través de esta técnica se puede hacer una evaluación psicológica de los candidatos, que es obviamente también un dato muy importante para entender y conocer el tipo de personas que estamos entrevistando. Y finalmente las técnicas de simulación, que en muchas empresas se hace esto, que simplemente es la simulación de solucionar un problema, un determinado problema, y que el postulante debe hacerlo. Y ahí demostrar si efectivamente está o no está, tiene o no tiene aptitudes para ocupar el cargo al cual está postulando. Bien, eso es entonces en cuanto al proceso de selección. Pero bueno, una vez que se ha concluido, se han aplicado todas las técnicas necesarias y se ha concluido todo con el proceso de selección, obviamente tiene que haber un resultado. Un resultado que nos muestre quiénes son las personas, quiénes son las personas que cumplen con las exigencias del cargo, vale decir, con los requisitos del cargo. Hasta aquí, obviamente, sigue realizando su trabajo la unidad especializada que está, obviamente, en la unidad de recursos humanos, recursos, sea de personal. Pero una vez que se ha logrado establecer quiénes son los candidatos, quiénes son los candidatos que cumplen con los requisitos exigidos por el cargo, entonces obviamente la unidad encargada de realizar este trabajo eleva esos resultados a la unidad solicitante, vale decir, a la unidad de línea que había solicitado, obviamente, la contratación o la búsqueda, mejor dicho, y contratación, naturalmente, de un determinado personal para el área respectiva. Y es ahí entonces, por eso que la clase anterior expliqué, que es ahí donde el que toma la decisión, porque vamos a suponer que hay 3 o 4 candidatos que reúnen los requisitos, pero solamente se tienen que contratar uno. Entonces, obviamente, hay que elegir, y eso no lo hace, obviamente, la unidad de recursos humanos, sino lo hace el jefe de línea, el responsable del órgano de línea. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser él? Porque es él el que va a convivir, el que va a trabajar, el que va a estar permanentemente interactuando o interrelacionándose con esa persona. Por lo tanto, él debe elegir de entre los 3, 4, 5, 6 o 7 o 10 que hayan llegado, por ejemplo, a cumplir con los requisitos, y de entre esos 10 tendría que elegir uno. Ahora, ¿qué puede hacer para elegir? Obviamente, él tendrá los mecanismos necesarios para poder determinar a quién elegir. Bien, una vez que el órgano de línea ha elegido, el responsable del órgano de línea ha elegido a la persona idónea para el cargo, nuevamente retorna la instructiva o si ustedes quieren, el trámite, retorna a la unidad de recursos humanos. Porque ellos son los responsables, ellos son los especialistas en hacer todo el procedimiento necesario para la contratación.
Entonces, una vez que el órgano de línea elige, vuelve el trámite a la unidad de recursos humanos para que se proceda a elaborar los respectivos contratos, a realizar o hacer las nominaciones correspondientes y a partir de ahí considerarse recién considerarse como parte de la planta, del equipo de trabajo de la organización. Una vez que ha firmado el contrato el contratado, se le ha entregado su designación, su nombramiento. A partir de ese momento recién se lo considera como un funcionario dependiente, o sea, parte del equipo de trabajo de la empresa o de la organización. Bien, la siguiente fase o etapa que se desarrolla en el proceso de integración de personal es el proceso de inducción, también llamado orientación o socialización, que no es otra cosa que la unidad, en este caso la unidad especializada en este campo, que es la unidad de recursos humanos, procede a brindar al nuevo empleado toda la información tanto a nivel general como específica que necesariamente debe conocer el nuevo empleado para que de esa manera se logre su inmediata integración total a la organización. Tanto a la organización, obviamente, como a su grupo de trabajo. Entonces, reitero, proceso de inducción, orientación o socialización. La finalidad, obviamente, que tiene este proceso es que el nuevo empleado conozca en detalle a la empresa, conozca cuáles van a ser sus funciones y de esa manera, reitero nuevamente, se integre plenamente a su puesto de trabajo y al entorno humano en el que va a transcurrir su vida laboral. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si no se hace este proceso? Obviamente, el nuevo empleado estaría como paracaidista, ¿no? Sin saber a dónde ir ni por dónde caminar. Entonces, el proceso de inducción busca precisamente que el empleado se integre, conozca a fondo toda la información, historia, o lo que tenga que conocer acerca de la empresa y de su puesto de trabajo, como también de la gente con la cual va a estar interactuando permanentemente. Bien, el proceso de inducción, además de lograr la integración, como decíamos, busca también lograr una verdadera motivación en el nuevo empleado. Esa motivación que le permita una identificación entre lo que aspira el trabajador y lo que la organización espera de él. Y cuando digo lo que aspira el trabajador y lo que la organización espera de él, estamos hablando del llamado contrato psicológico. Un contrato obviamente que no está escrito, pero son las expectativas que ambas partes se han planteado. Por una parte, el nuevo empleado, el nuevo obrero, el nuevo trabajador, y por otro, las expectativas también que tiene la empresa con respecto al desempeño del nuevo empleado. El proceso de inducción se lo puede hacer de dos maneras. Una que es la inducción general y otra que es la inducción específica. La inducción general ya está dicho. Se la aplica a los empleados nuevos y consiste en que la unidad de recursos humanos
le brinde al recién llegado toda la información de carácter general de la empresa, traducido obviamente en los siguientes aspectos: historia, la evolución, el estado actual de la organización, objetivos y posicionamientos de la empresa, el puesto de trabajo que va a ocupar, sus características, las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. También los reglamentos, los códigos e instrucciones existentes. Y también mostrará o debe mostrar al nuevo empleado todas las instalaciones en general de la empresa u organización y su lugar de trabajo. La inducción específica ya no la realiza la unidad de recursos humanos, sino que la inducción específica la realiza su jefe inmediato superior, vale decir, el jefe del órgano de línea que solicitó su contratación. Y esa inducción específica consiste precisamente en la presentación que hace el jefe del nuevo empleado al equipo de trabajo o a las personas que se desempeñan en esa área específica. También le debe explicar los objetivos de trabajo del área, las estrategias que tiene el área. Le explicará también las funciones que debe desarrollar y además le entregará los medios de trabajo necesarios. Le indicará las formas de evaluación del desempeño, que eso es importante. Le explicará los aspectos laborales referidos al clima laboral, a las costumbres, a las relaciones de jerarquía, etcétera, etcétera. Y por último, le indicará la necesidad de realizar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. También no pasa por alto el indicarle al nuevo empleado cuáles son los modos y estilos de dirección que se emplean. Y algunos otros aspectos relevantes del puesto. Al igual que la inducción general, también procede, pero ya en el microambiente, mostrar las instalaciones de la área de trabajo. Por supuesto que esa información que se le brinda al nuevo empleado resulta de mucha importancia y de mucha valía, porque de esa manera, vuelvo a reiterar, el nuevo empleado se siente plenamente identificado, se siente plenamente integrado y a partir de ahí solamente lo que le queda es trabajar y demostrar obviamente sus cualidades, demostrar sus aptitudes, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las dos formas de inducción, que es un aspecto, que es un paso importante que se debe desarrollar en este proceso de integración de personal. Dentro del proceso de integración habíamos visto la etapa referida a la capacitación del personal. Capacitación, entrenamiento o adiestramiento, como le queramos llamar. ¿Y por qué se realiza ese proceso de capacitación? Porque no siempre las personas, por más que cumplan con los requisitos del cargo, no siempre las personas han realizado las tareas de la misma manera en otras empresas o en otras organizaciones. El funcionamiento de una empresa obviamente es diferente a la otra. Por lo tanto, entonces, es importante este proceso de capacitación para que el nuevo empleado conozca a cabalidad las metodologías de trabajo, las formas como se desarrollan las tareas, las actividades, etcétera, etcétera. Porque lo que se busca, obviamente, es que los empleados desarrollen todo su trabajo con la mayor eficacia y con la mayor eficiencia, apuntando, obviamente, a obtener los mejores y mayores resultados. Y para ello, obviamente, repito, se requiere que los obreros, que los trabajadores, que los empleados
realicen sus tareas de la mejor manera posible y de acuerdo con los métodos y procesos establecidos por la organización o por la empresa. Por eso es la necesidad de capacitar a los recién llegados en sus nuevos cargos, para que trabajen, obviamente, y cumplan las expectativas que tiene la empresa respecto a su desempeño. Bueno, ¿y qué es capacitación? Es un proceso educacional por medio del cual las personas adquieren conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño de sus cargos. Se dice proceso educacional porque la finalidad de la capacitación es la formación y la preparación de las personas. Considerado como un proceso educacional, este proceso obviamente incluye diversos tipos de contenido. Por ejemplo, transmisión de información y conocimientos, que no amerita obviamente mayor explicación. Sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de información y conocimientos. Desarrollo de habilidades. ¿A través de qué se obtienen las habilidades? Entrenamiento, adiestramiento y el desarrollo de actitudes, que obviamente se trata de transformar las actitudes a lo mejor negativas de las personas, negativas o inadecuadas, en actitudes positivas y favorables a la organización. De repente, este desarrollo de actitudes busca cambiar la mentalidad floja de los trabajadores por una mentalidad de inculcar el trabajo, de inculcar a una mayor responsabilidad. En el caso que estamos planteando del desarrollo de actitudes en cuanto a las relaciones humanas, obviamente lo que se busca cuando se habla de este tipo de desarrollo de capacitación o adiestramiento, lo que se busca es mejorar las relaciones entre las personas. Bien. Finalidad e importancia de la capacitación. La capacitación, está claro, tiene el propósito de mantener o mejorar el desempeño de las personas en el trabajo en el presente. O sea, se capacita, se le transmite información. ¿Para qué? Para que en principio pueda mantener, pero en el mejor de los casos, mejorar el desempeño de los empleados, de los trabajadores. Y aquí hay una pequeña, gran diferencia. Una cosa es la capacitación y otra cosa es el desarrollo del personal. La capacitación, como dije acá, se lo hace en el presente para que mantenga o mejore su rendimiento. Cuando hablamos del desarrollo del personal, se habla de la búsqueda de desarrollar las capacidades de los empleados, de los trabajadores, para posibles empleos futuros. O sea, desarrollar esas aptitudes, desarrollar esas capacidades, mirando obviamente a posibles empleos o posibles cargos que puedan ocupar en el futuro. Y esto por lo general, las empresas acostumbran, por ejemplo, a contratar a los profesionales juniors. Son profesionales que salen de las universidades y no saben para dónde pelar, como digo vulgarmente. En otras palabras, no saben qué hacer. Entonces, pero se puede descubrir grandes potenciales en esos profesionales juniors. Entonces, lo que hacen las empresas es contratar a esos profesionales para que, bajo la tutela o bajo la batuta de los gerentes experimentados, trabajen.
y vayan adquiriendo conocimientos, vayan adquiriendo experiencia, vayan adquiriendo habilidades en la perspectiva de que en el futuro esos profesionales juniors que fueron contratados y que se han ido desarrollando ciertas aptitudes, ciertas capacidades, puedan obviamente ocupar cargos importantes dentro de la estructura organizacional. La importancia ya la dijimos. Sin capacitación, las personas no estarían debidamente preparadas para la ejecución de sus tareas en la empresa. Y esto provocaría, obviamente, una pérdida de eficiencia y una pérdida de productividad. Entonces, de esa perspectiva, la capacitación es importante tanto para la empresa como también para el empleado. ¿Cómo se determinan las necesidades de capacitación? Aquí, obviamente, presentamos 4 mecanismos, 4 formas para poder determinar las necesidades de capacitación que tienen las personas que están dentro de la organización. En primer lugar, a través de la evaluación del desempeño. O sea, las evaluaciones del desempeño, por lo general, y de acuerdo a las políticas de las empresas, puede hacerse una vez al año o puede hacerse también 2 veces al año. Depende, vuelvo a reiterar, de las políticas que establezcan en la empresa. Y obviamente esa evaluación del desempeño lo que busca es ver cuál ha sido el rendimiento de los empleados, de los trabajadores. Y a través de esa evaluación se puede determinar las falencias, las debilidades que tienen los empleados en algún ámbito de conocimiento o en algún ámbito de trabajo. Otra forma de poder determinar las necesidades de capacitación es a través del análisis de los requisitos del trabajo. O sea, los requisitos que demanda la tarea, los requisitos que demanda el trabajo que va a desempeñar o que desempeña el empleado. También se habla del análisis organizacional, o sea, un análisis de lo que es obviamente la estructura organizacional con sus diversos órganos, con sus diversos cargos o puestos. Y finalmente, se puede recurrir también a una encuesta a los empleados para poder saber de voz propia de los empleados qué es lo que necesitan o dónde tienen falencias, dónde son sus debilidades para poder aplicar técnicas de capacitación, entrenamiento o desarrollo de personal. Establecidas las necesidades de capacitación, obviamente hay que programar los diferentes cursos, los diferentes programas de capacitación. Esa programación, obviamente, ya saben ustedes, estamos hablando de una planificación y habría que preguntarse quiénes se capacitarán, en qué campo se capacitarán, cómo se capacitarán, cuándo se capacitarán, dónde, quién los capacitará en el lugar de trabajo, en la empresa, pero fuera del lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso obedece obviamente a una planificación o una programación de tal manera que no exista improvisación. Bueno, en cuanto a la ejecución, obviamente, la ejecución se la puede hacer de 3 maneras, decíamos, en el lugar de trabajo, en la empresa, pero no en el lugar de trabajo, y por último, fuera de la empresa. Algunas técnicas, que como ya hemos dicho, técnicas son los medios a través de los cuales se realizan una determinada actividad. En este caso, por ejemplo,
los medios a través de los cuales se puede realizar los procesos de capacitación. Ya hablamos de diversas técnicas, por ejemplo, mediante clases magistrales. El caso, por ejemplo, que en este momento estoy desarrollando, clases magistrales. Mediante demostraciones, mediante lecturas programadas, mediante instrucciones programadas y a través de la dramatización, que como decíamos hace un momento, podemos llevar a cabo una simulación de un determinado problema, de tal manera que la gente pueda solucionarlo y ese vendría a ser la prueba, su examen, si ustedes quieren. Concluido el proceso, se procede entonces a la evaluación de la capacitación. La última etapa del proceso de capacitación. Y obviamente, la evaluación sirve para verificar si lo que fue programado y ejecutado ha satisfecho realmente las necesidades de capacitación diagnosticadas en la etapa de planificación, o antes, mejor dicho, de la etapa de planificación. Entonces, obviamente, se tiene que hacer una evaluación para ver si efectivamente se cumplió o no se cumplió con los objetivos que tenían los programas, en este caso, de capacitación. Hasta ahí, entonces, el tema de capacitación o entrenamiento de personal. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, concluimos con esto hablando de la evaluación del desempeño. Que como decíamos, la evaluación del desempeño busca obviamente verificar cuán bien están haciendo su trabajo las personas y a partir de esa evaluación, como vimos en las diapositivas anteriores, establecer obviamente si las personas están haciendo bien o están haciendo mal su trabajo. Si las personas tienen desviaciones, tienen debilidades en la ejecución de sus tareas, en la ejecución de su trabajo. Por lo general es un poco complicado, pero obviamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque a partir de ahí, como dije, se puede mejorar, se puede buscar los mecanismos necesarios para mejorar el desempeño, mejorar el rendimiento de las personas. Y la evaluación del desempeño se la define como un proceso continuo de proporcionar información a los subordinados respecto a la eficiencia y eficacia con que están efectuando su trabajo para la organización. Ahora, este proceso obviamente de proporcionar la información a los subordinados de cuán bien lo están haciendo su trabajo, se lo puede realizar de manera formal como también de forma o de manera informal. Ya le decía yo, una evaluación formal es aquella que se programa de acuerdo a las políticas, obviamente, de la empresa. Se puede hacer una evaluación anual o se puede hacer 2 evaluaciones anuales. Entonces, pero se las tiene que hacer. Entonces, ese tipo de evaluación, obviamente, que se hace en las fechas establecidas, eso es lo que se llama la evaluación formal. Pero la evaluación informal es aquella evaluación, que se realiza a diario. Los mismos jefes lo realizan a diario, realizan esa evaluación cuando a lo mejor llaman la atención a sus trabajadores por lo mal que están haciendo con su trabajo, o en otros casos, por ejemplo, felicitan a sus empleados por lo bien que han hecho su trabajo. Entonces, todos los días los gerentes, los jefes, los supervisores pueden estar, obviamente, transmitiendo información si están haciendo bien o están haciendo mal el trabajo
los empleados. A eso es lo que le llamamos nosotros la evaluación informal. Esa evaluación formal sistemática, obviamente, es aquella información que se va proporcionando, se va procesando permanentemente y a través de esa información se puede establecer, se puede determinar, por ejemplo, quiénes de los empleados estarían en condiciones o, si digo, estarían preparados para una eventual promoción o eventuales ascensos que se puedan presentar dentro de la organización. Por ejemplo, cuando yo hablaba del reclutamiento interno, precisamente se puede aplicar perfectamente esa evaluación del desempeño o los resultados de esa evaluación del desempeño para promocionar a gente que sí tiene condiciones, tiene cualidades para poder desempeñarse en cargos de mayor jerarquía, de mayor nivel, etcétera, etcétera. Y como decía, esa evaluación puede hacérsela de manera anual o de manera semestral. Lo que dije, la evaluación informal es aquel proceso en el cual se proporciona información constante y permanente a los subordinados en cuanto a su desempeño laboral. Tenemos diferentes enfoques de la evaluación formal. ¿Quién es el encargado de realizar las evaluaciones formales del desempeño? Aquí se han desarrollado 4 métodos de evaluación. En primer lugar, la evaluación de los subordinados por parte de sus superiores. O sea, los jefes inmediatos superiores hacen la evaluación correspondiente. Se cree que es la más idónea porque el jefe es el que está directamente relacionado con el subordinado, con el trabajador, con el empleado, entonces es el que está permanentemente viendo de la manera correcta o incorrecta de hacer el trabajo. Pero también esta modalidad de evaluación del desempeño puede llevarnos a obtener información sesgada respecto al desempeño de una persona. ¿Por qué? Porque está sujeta simplemente al criterio de una sola persona, que en este caso es el jefe inmediato superior del evaluado. Generalmente se dice de que, por ejemplo, si el superior no le tiene buena química al subordinado, a lo mejor la evaluación se distorsiona por esa animadversión que pueda tenerle al subordinado. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Independientemente de los resultados, obviamente serán los evaluadores los que determinen. La evaluación de los subordinados por un grupo de superiores, vale decir, una especie de comité, una especie de comisión de evaluación. Entonces se cree que esta modalidad es la más adecuada por cuanto es el criterio de 3 o 4 o 5 personas, no el criterio de 1. Entonces, se cree que esta es la mejor opción para hacer una evaluación idónea, una evaluación verdaderamente científica, que demuestre, obviamente, si está haciendo bien o está haciendo mal las cosas el empleado. La tercera forma es que un grupo de empleados realice la evaluación a sus propios colegas. Parece descabellada la idea, pero no es descabellada porque también se puede aplicar ese. ¿Por qué? Porque los propios trabajadores, sus compañeros de trabajo, son los que están permanentemente realizando el trabajo conjuntamente con él o los evaluados. Y la última, obviamente, es la evaluación de los jefes por parte de los subordinados. Los jefes también deben ser evaluados por parte de los subordinados para ver si efectivamente los jefes están cumpliendo, están haciendo bien su trabajo
¿O es que también necesitan ciertos conocimientos para mejorar su desempeño? Entonces, esos son los 4 métodos de evaluación del desempeño que podemos encontrar. Bien, y con esto damos por concluido este tema de integración de personal. Y el segundo examen parcial es hasta este tema. Hasta este tema. Hasta hoy día. O sea que la asistencia que rige para entrar al segundo examen parcial es desde la fecha antes de haber dado el primer parcial hasta ahora. Si tienen alguna pregunta, adelante. Dicen, disculpe, ¿cuándo sería el segundo parcial? Estoy preguntando si tienen preguntas sobre la temática. Primero lo primero. Si es posible, lo tomo el martes, ¿le parece? Bien. Si no tienen preguntas, estimo que todo quedó claro. Ojalá sea así. Para el día martes, la tarea que me tienen que traer está referida al tema de dirección. Dirección. Eso incluye toda la parte de motivación. Bien, dirección, proceso de dirección hasta donde indica motivación, liderazgo y administración. ¿Ok? Esa es la tarea para el día martes. Martes hasta las 3:30 de la tarde deben entregar en el lugar de siempre. Bueno. Ahora sí, lo que tanto les interesa. El segundo examen parcial lo voy a tomar el próximo jueves, 26 de mayo. ...26 de mayo... el examen es presencial. Entonces, tema 3 y 4, ¿no? ¿Quedó claro? Con esto estimo más o menos que hasta mediados de junio ya hemos concluido el programa. O sea que vamos a estar dando exámenes
cada 15 días. Concluimos el tema de dirección y control, porque son los dos últimos temas, dirección y control, y estamos tomando el tercer parcial. Y una semana después, estamos tomando el examen final. Y a llorar al cementerio. El día martes les voy a indicar el aula. El pabellón obviamente es el 255. Simplemente el aula donde vamos a rendir. Bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, nos vemos el día martes. Que tengan buenas noches.